Buenas tardes, docente. En esta oportunidad le hablé el alumno Alex Guillermo Gómez Silave para exponer su informe legal sobre la problemática de los smart contracts en el marco de los elementos del acto jurídico. Para empezar, este trabajo va a abordar lo que son los contratos inteligentes, una innovadora tecnología basada en cadenas de bloque o blockchains que impactan y cuestionan los elementos fundamentales del acto jurídico tradicional que se establecen en nuestra doctrina clásica del derecho civil, más específicamente en la relación que tienen los contratos inteligentes y la manifestación de la voluntad, la capacidad, el objeto y la forma, elementos esenciales para el acto jurídico. Para empezar, ¿qué son los smart contracts? Los smart contracts son contratos autoejecutables que se operan a través del código de programación, almacenados en una cadena de bloques. Estos contratos se ejecutan automáticamente sin una intervención humana, lo que elimina la necesidad de notarios o abogados para validar el cumplimiento de este tipo de acuerdos. El desafío principal que tenemos con los smart contracts o contratos inteligentes se presenta en el cambio del modo tradicional de manifestar voluntad en los contratos. La voluntad, según el Código Civil, debe ser expresada de forma clara, ya sea verbal, escrita o presencial. Pero en los smart contracts, la voluntad se expresa únicamente en un código informático, lo que plantea una pregunta. ¿Es la voluntad válida legalmente? Basándose ya en lo que es smart contracts. En este informe legal vamos a ver cómo se presentan, cómo se actúa y cuáles son las situaciones legales en cada país que hemos decidido, en este caso Perú, Argentina y Estados Unidos. Para empezar, los antecedentes. Como antecedentes tenemos que los smart contracts o contratos inteligentes han nacido gracias a la tecnología blockchain, que es la cadena de bloques. Estas bases de datos en su esencia hacen contratos cuyo cumplimiento es automatizado por un código que no necesita un tipo de intervención humana. Aunque son una innovación en el campo del derecho, plantean un desafío importante. De acuerdo a nuestro Código Civil peruano de 1984, se establece que el acto jurídico se debe estar basado en una manifestación de voluntad exteriorizada. Sin embargo, los contratos inteligentes no siguen un patrón tradicional. La voluntad de estos contratos se programa una sola vez y luego se ejecutan automáticamente. Esto plantea una duda fundamental. ¿Es suficiente esa programación como una manifestación válida de voluntad? La mayoría de países aún no tienen una regulación específica que aborde esta situación, lo que deja un marco legal nulo o vacío. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados ya han comenzado a regular los contratos inteligentes de una manera más avanzada. Por ejemplo, en Arizona han adoptado leyes para reconocer la validez de los smart contracts, equiparándolos a los contratos tradicionales. Aunque este vacío legal eh, presenta muchos problemas al momento de analizar qué es un contrato o qué es un contrato inteligente y cómo se deben adaptar las leyes para esta nueva realidad digital. Continuando, por este lado, lo que es base legal, vamos a ver que en Perú, de acuerdo a nuestro Código Civil, establece ciertos requisitos para la validez del acto jurídico. Debe ser tanto la voluntad, la capacidad, el objeto jurídicamente posible, el fin lícito y la forma. Sin embargo, no se menciona expresamente algún contrato inteligente o algo que lo avale, ¿no? Simplemente es un vacío que se deja dentro de nuestro Código Civil. Ahora, de acuerdo a la ley 27269 sobre las firmas digitales, permite la validación de los contratos electrónicos, pero no cubre lo que son los contratos autoejecutables o los de solamente con un clic aceptar. En el caso de Argentina, el Código Civil Comercial reconoce a los contratos celebrados por medios electrónicos, pero no regula específicamente qué tiene que hacerse con los contratos inteligentes o los contratos autoejecutables. Su código establece que
Deben cumplirse los requisitos tradicionales del acto jurídico, pero no contempla una normativa para los contratos que se ejecutan de una manera automatizada. Esto ha dejado una laguna en su regulación y en lo que es Estados Unidos, como hablábamos anteriormente, en Arizona, se ha adoptado una legislación explícita para reconocer los contratos inteligentes, equiparándolos para que sean como un contrato tradicional en términos de validez jurídica. Las leyes como la WETA o el acto de la firma electrónica permiten la validez de los registros electrónicos, pero aún existen desafíos en entender la responsabilidad por fallos de los códigos o la falta de flexibilidad a la hora de renegociar los contratos una vez que se han ejecutado. Pasando ya al análisis tanto social como jurídico, empezamos con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, la infraestructura tecnológica que es muy avanzada y los contratos inteligentes que ya se ven desde los años 90 han implementado principalmente en los sectores como los financieros, los de finanzas descentralizadas, los de préstamos y los inmobiliarios, ciertos puntos válidos para realizar sus contratos inteligentes. Sin embargo, para el público en general, no existe una comprensión clara de cómo funcionan estos contratos. Esto representa un riesgo a la hora de que muchos usuarios puedan aceptar condiciones sin entender completamente lo que esto implica. En el caso de Argentina, el uso de los contratos inteligentes está limitado principalmente a las criptomonedas y las plataformas de pago por ver o pago por tocar o pago por simplemente conseguir. En este caso, el acceso de la tecnología digital es muy desigual porque hay áreas rurales donde realmente no hay ni siquiera internet y es necesario usar contratos tradicionales. Además, la desconfianza a la hora de la automatización de los contratos, que está siendo derivada por las crisis económicas y sociales que tienen en Argentina, frena su forma de ser adoptado y generalizado. También teniendo en cuenta el control gubernamental a la hora de, bueno, anteriormente el control gubernamental a la hora de hacer transacciones. Ahora, en el caso de Perú, se empiezan a adoptar los contratos inteligentes en una etapa muy temprana, muy somera, que está limitada más que nada a lo que son criptomonedas y las suscripciones automatizadas como en las OTTs, ¿no? Netflix, YouTube, Spotify. Sin embargo, esta brecha digital entre las zonas urbanas y rurales también limita la capacidad de acceder y utilizar este tipo de tecnología. Además, existe una falta de información en lo que es la tecnología de bloques y cómo se automatizan o cómo se programan estos contratos dentro del sector legal, lo que genera siempre una barrera a la hora de implementar este tipo de contratos. En el caso de la realidad jurídica, siguiendo con Estados Unidos, ya habíamos hablado un poco de lo que está legislando Arizona sobre los contratos inteligentes y reconociéndolos como válidos, hace que a nivel federal sus leyes como la WETA y la de firmas digitales permitan que los contratos electrónicos tengan la misma validez que un tradicional. No obstante, aún persisten los problemas de la responsabilidad por errores de código y la falta de mecanismos de revisión en casos de fallo. En el caso de Argentina, con su Código Civil y Comercial, se reconoce ya los contratos electrónicos, pero sin establecer una regulación clara sobre lo que son los smart contracts. La falta de jurisprudencia específica en este ámbito significa que muchos contratos inteligentes se interpretan según los principios tradicionales del derecho, lo que podría generar algún tipo de inseguridad jurídica. Ahora, en el caso de Perú, no existe una regulación específica para este tipo de contratos. El Código Civil no menciona alguna forma de la que nosotros podamos interpretar la manifestación de voluntad
cuando se expresa a través de un código, y este vacío normativo nos genera una incertidumbre jurídica, tanto para los usuarios como para los operadores legales, y no se tiene un marco claro de cómo se tienen que aplicar los contratos. Pasando a las conclusiones, en primer lugar, los smart contracts tienen un gran potencial hacia futuro, pero también tienen una serie de desafíos legales que aún no se tienen ni identificados ni resueltos en la mayoría de países. En el caso de Estados Unidos, aún los contratos inteligentes que ya están reconocidos legalmente en la mayoría de estados tienen problemas en lo que es la responsabilidad y la flexibilidad a la hora de renegociar o de aceptar un contrato, y siguen siendo áreas que todavía necesitan un mayor abordaje. En el caso de Argentina, la falta de una regulación específica para los contratos autoejecutables crea un vacío legal que dificulta la adopción generalizada. Se necesita una actualización legislativa que empiece a contemplar los contratos inteligentes. En el caso de Perú es algo mucho más evidente y complejo, que es que el vacío legal es muy grande y genera mucha inseguridad tanto con los usuarios como con los abogados, y el marco jurídico necesita una reforma urgente para incluir los contratos inteligentes y su aplicación efectiva. Pasando ya a lo que es las recomendaciones, vemos que en Estados Unidos se debe armonizar la ley entre estados de cómo se deben llevar este tipo de contratos, creando un mecanismo de revisión por algún tipo de error de código y fortaleciendo su educación digital sobre este tipo de contratos. A su vez también que se puedan generar mejores mecanismos para lo que es la renegociación de algunos de estos contratos y la forma en la que se está viendo la evolución de los mismos. En el caso de Argentina se tiene que reformar también su Código Civil Comercial para incluir un contrato de lo que son los contratos inteligentes y exigir una cláusula de revisión por parte de quizás una autoridad o quizás desde los abogados, ¿no? Para evitar algún tipo de cláusula abusiva. En el caso de Perú, se debe modificar también el Código Civil para incorporar a los contratos inteligentes y a su vez actualizar la ley 27269 para regular la ejecución automática de los contratos y desarrollar una doctrina jurídica para clarificar la validez de estos. En resumen, los contratos inteligentes son una evolución significativa para la integración del derecho civil que requiere una adaptación normativa y jurisprudencial con lo que es las nuevas tecnologías y las nuevas maneras del mundo, ¿no? Es esencial para que cada país deba crear sus marcos legales claros que permitan una adopción segura, justa y transparente de este tipo de tecnologías. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.